el domingo pasado el Señor nos mostró un campamento que ya está, un campamento espiritual que ya el Señor estableció en el Espíritu. Entonces, no solo nosotros nos estamos preparando para asistir a ese día a un campamento físico, sino que el campamento del Señor ya se levantó. Es un campamento espiritual al cual el Señor nos está llamando a posicionarnos en el Espíritu. Entonces, no es un tiempo específico a nivel físico, aunque es importante, porque ahí vamos a hablar que es importante cuando cielo y tierra se unen. Pero hay posibilidades de que alguno de nosotros vaya físicamente al campamento, pero no esté posicionado espiritualmente en el campamento del Señor. Y eso es una alerta, una alarma. Eso fue un remover del Señor que provocó en nosotros decir, necesitamos posicionar a la iglesia a que ya sea consciente y entre a este campamento del Señor que Él ya abrió, que Él ya estableció para nosotros. ¿Y qué implica ese campamento? Queremos ir dando algunas ideas para que vayamos preparándonos, porque de verdad que es importante que podamos no solo entender, sino que posicionarnos para cuando, ¿cierto?, cielos y tierras se unan en ese campamento que vamos a tener en 2 semanas más, ¿sí? Un campamento siempre va a implicar salir de nuestra comodidad. Cada vez que el Señor llamaba al pueblo de Dios a un campamento, era para un tiempo de transición. Era sacarlos de lo rutinario, de lo que ya sé hacer. Era sacarlo de la comodidad de mi casa, la comodidad de, hablábamos con Jordan de mi microondas, de preparar las cosas como ya las sé hacer, de tener mi camita, ¿cierto?, con mi pijama debajo de la almohada, tal vez yo ya sé dónde están las cosas, para sacarnos a un tiempo de donde nada es cómodo. ¿Sí? Donde nada es cómodo y donde ya no sé bien dónde tal vez voy a dejar mi pijama, donde ya no voy a poder calentar en el microondas, porque el Señor está remeciéndonos, sacándonos, pero no tan solo en lo natural, de las cosas rutinarias y sistemáticas que hacemos siempre, sino que el Señor nos está llamando a un tiempo de campamento para sacarnos, desconectarnos de las formas que veníamos trayendo desde hace años de manera sistemática, de manera rutinaria, incluso en el Señor, incluso en la manera en que tú oras, en que tú intercedes o en que tú adoras, incluso en la manera en que tú le enseñas a tus hijos, incluso en la manera en que tú te ves como iglesia. O en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos. El Señor nos está sacando del sistema, nos está sacando del quehacer sistemático para llevarnos a un tiempo, pero no tan solo físico. Comienzan a entender esto, sino que si el Señor ya levantó un campamento espiritual es porque Él desde ya nos está sacando de formas sistemáticas, de formas de pensamiento que veníamos ejecutando, que tal vez nos sirvieron para un tiempo, pero que hoy el Señor nos está llamando a replantearnos y nos está llamando a desconectarnos, ¿cierto?, de todo lo que hacemos de manera habitual para llevarnos a cielos abiertos. Un campamento implica siempre, ¿cierto?, estar a cielos abiertos. Y eso es que podamos poner nuestra mirada en lo eterno. Que podamos salir de todo lo que ya sabemos hacer, incluso en el Señor. Yo ya sé adorar, yo ya sé enseñar, yo ya sé cómo enseñarle a mis hijos, yo ya sé cómo hacer esto. El Señor te está diciendo, y ahora quiero que sueltes todo eso. Que sueltes las formas que aprendiste. Pudiesen ser religiosas, pudiesen ser formas que a lo mejor sí te sirvieron en algún tiempo, pero que el Señor te pide actualizarte en este tiempo de campamento, que es un tiempo de transición. Como les decía, siempre que el Señor les llamó a acampar, era un tiempo de transición. Cuando salió el pueblo de la esclavitud de Egipto, comenzaron a acampar en el desierto, ¿cierto? Y era un tiempo de transición para ir en pos de la tierra prometida.
Entonces, acampar tiene que ver con un tiempo, con un asentamiento temporal para llevarnos al cumplimiento, ¿cierto?, de un tiempo señalado por el Señor a su pueblo. ¿Sí? Entonces, este tiempo de campamento no es solo los 3 días que vamos a estar físicamente, sino que el Señor desde ya te está pidiendo desconectarte de lo que siempre haces para conectarte y mirar el cielo y puedas ver a cielos abiertos su eternidad, sus estrellas, ver las promesas del Señor y volver a conectarte con su voz sobre ti, sobre tu casa y sobre sus generaciones. Amén. Este tiempo es importante que podamos vivirlo de esa manera con una actitud y con un posicionamiento en el Espíritu. Y eso implica esforzarnos en su gracia, no en nuestras fuerzas. Implica un entendimiento de decir, de verdad el Señor ya levantó su campamento, entonces, ¿qué me está llamando el Señor? A despojarme, a detenerme de cómo estaba haciendo muchas cosas para mirar lo eterno y volver a decir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo siga haciendo lo que estoy haciendo? Amén. Les tengo una buena noticia, que las personas que están oyendo esto y los que estamos participando en el tema del campamento, el Señor nos consideró para esto, para llamarnos. Yo sé que hay gente nuevita acá que ha llegado esta última semana, estos últimos meses, y es como, oye, ¿siempre son así? ¿Siempre son así de intensos? Intensos por el Señor. Y es que imagínense el pueblo de Israel en esa dinámica de salir de Egipto, y se hablaba de la salida. O sea, ya, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y se fue preparando el pueblo. El pueblo no podía salir con toda la casa de Egipto. Tenía que sacar las cosas precisas que el Señor quisiera. Entonces, interesante porque Israel se demoró un día en salir de Egipto, pero 40 años en cambiar la mentalidad. Un día en salir, pero 40 años en cambiar su mentalidad. Y murieron en el desierto. Como decía mi esposa, el tema del campamento es transitorio. ¿Ya? Efectos especiales. Muy bien, Samuel. Transitorio. Sí, quedó el ambiente así. Sí, no, es que así funciona. Muy bien, así funciona. Después le doy su compota. Su chocapic. Entonces, es transición, pero lo peor que podemos vivir es morir en la transición. Es quedarnos ahí en el desierto, quedarnos en esa posición y no cambiar nuestra mentalidad. No ver que hay una tierra que el Señor nos quiere llamar. Entonces, voy a recalcar esto. El Señor nos está llevando a campamento para que entre una nueva temporada. Amén. Amén. ¿Lo creen o no? Entonces, esa nueva temporada, sé que suena muy exitista, sé que suena la típica predicación de la gente que viene y dice, esta es tu nueva temporada, ahora sí. Pero ¿saben qué? Más allá de esa dinámica, me voy a parar, perdón, de movernos en esa acción mentirosa, nosotros recibimos del Señor el tema del campamento. Nosotros nos estamos moviendo en fe porque sabemos que la nación entra a un tiempo de reedificación. Entonces, sabemos que el Señor algo está haciendo. Sabemos que hay cosas que no entendemos, pero que las vamos a vivir, las vamos a presenciar. Tengan las expectativas del Espíritu en este campamento que ya está abierto, que ya estábamos hablando, este Mahanaim, que significa un doble campamento. Tengan las expectativas abiertas de que el Señor les esté hablando esta semana qué deben despojarse. Jordan va a entrar al campamento esos días de una forma y tiene que salir de otra. Y esto no va a depender del evento como tal ni de un pastor, va a depender de mi despojo, de yo querer sacar. Y eso vamos a hablar hoy día con un ejemplo con Jacob. Pero como les decía, está en nosotros. Por ahí se escucha mucho esa palabra, el tiempo del Señor es perfecto. ¿Amén? ¿Y es perfecto? Sí, los tiempos del Señor son perfectos. Pero eso no sale en la Biblia. No, ustedes lo pueden buscar y no sale. Si lo encuentran, les doy una compota. La del Samuelito.
Pero sí, es verdad, los tiempos del Señor son perfectos. Eso se enseña mucho y nos genera cierta tranquilidad a todos. Porque si a mí me dicen los tiempos del Señor son perfectos, yo descanso en que Él algún momento lo va a hacer. Me siento y digo, los tiempos del Señor son perfectos. Jordan, el Señor te habló de que va a tomar la tierra prometida. Sí, al tiempo del Señor. Pero los tiempos del Señor son hoy. Hoy, el gran yo soy se sujeta en el hoy. Él cuando se presenta delante de Moisés dice, soy el gran yo soy. No soy el gran yo fui, ni el gran yo seré. El yo soy, ahora te hablo. En ese momento él tenía que cambiar su mentalidad y pasar de ser un prófugo de Egipto a ser un libertador. O sea, porque eso es lo que era Moisés, un prófugo. Él arrancó de Egipto porque mató a un hombre. Y el Señor dice, ahora va a volver a Egipto, pero a liberar a hombres, a sacarlos de la muerte. Ya te cambia tu naturaleza. Ya no eres el que arranca porque mató a alguien, sino el que vuelve a liberar a los que están muertos en vida. Entonces tenemos que entender que el Señor en este nuevo tiempo nos quiere llevar a un grado mayor, que tú puedas crecer de gloria en gloria. Y el peor enemigo del cristiano, por ahí la tiniebla a veces uno dice, no, se levanta y todo, pero más allá de sacarte o de matarte, él simplemente te desenfoca. La serpiente atacó a Adán y Eva, les cortó el cuello o algo, ¿no? No, ¿verdad? No se enroscó ni los mató. Su ataque fue cambiar el desenfoque. El primer pecado en la Biblia es la codicia. Eso es lo primero que nace de ellos. Codiciaron el árbol que no debían comer. O sea, la serpiente los desenfocó. Yo siempre a mi hija les digo, siempre somos obedientes por naturaleza. O sea, cuando ustedes desobedecen, siguen obedeciendo, pero a otra voz. Adán y Eva nunca dejaron de obedecer. El tema es que cambiaron de autoridad. O sea, dejaron de obedecer al Señor para obedecer ¿a quién? A la serpiente. Cambiaron de autoridad. O sea, y es por eso, y ahí empieza toda la historia, de que ellos al quererle a la serpiente le dan autoridad a Satanás, y Satanás queda como el príncipe de este mundo. Spoiler, viene Jesús, lo vence, toma la autoridad de nuevo y se la da ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué haces tú con esa autoridad? ¿Se la devuelve a la serpiente o la toma y gobierna? Eso es bien interesante. Entonces, porque el Señor no quiere gobernar solo. Entonces, siempre obedecemos. El tema es a qué voz decidimos obedecer. ¿Qué es lo que decidimos creer? ¿Qué decidimos tomar? Entonces, en este tiempo, les animo a que puedan ser conscientes de qué cosas, como decía mi esposa, dejar atrás antes del campamento y que van a hacer solo ustedes con el Señor. Este es un campamento muy diferente. Yo he participado en campamentos de jóvenes y cosas así. Me he infiltrado en campamentos de jóvenes. Me pongo el gorro para atrás, lo más juvenil posible. Los jóvenes me miran así, ¿qué? Six, seven, entro así al campamento de jóvenes. Metí el 6-7. Me he infiltrado. Igual a veces me notan de que no soy tan joven. Pero claro, esos campamentos tienen otra finalidad. Yo sé que el Señor nos va a llevar a mirar las estrellas. Yo sé que el Señor nos va a llevar a expansión. El hecho de estar en un campamento físico y tener cielo abierto habla de la expansión constante. El universo sigue siendo expandido, ¿amén? No tiene límite. Sigue avanzando. Eso es lo que hace el Señor cuando le habla a Abraham. Mi reino no tiene fin, mis generaciones. Pero nosotros en nuestra vida nos vamos limitando, ¿verdad? Con el trajín de la semana y nos conformamos a ser como somos. Y normalizamos muchas áreas de nuestro corazón y de nuestro carácter que no están bien y que el Señor quiere romper para que entremos a un nuevo tiempo de gobierno. ¿Amén? Amén. Nehemías dejó de ser copero del rey para ser gobernador. O sea, mira, esta fue la transición de Nehemías. Copero del rey. ¿En qué área te desarrollas tú? Vete ahí. Mírate ahí. No sé, soy una persona que desarrolla medicina, que desarrolla, no sé, el diseño audiovisual, lo que sea. El Señor no es que quiere que dejes de hacer eso, o quizás sí, hay que siempre ser guiado por el Señor. Pero más allá de eso, Él te lleva a reconstruir lo que está destruido. Eso nos está llevando el Señor, para que lo puedan entender. ¿Qué áreas de tu vida están destruidas? ¿Qué muros están destruidos sobre la nación? No solo también sobre nosotros, sino sobre la nación, sobre el corazón. ¿Qué áreas necesitan ser reedificadas? ¿Qué material está débil en tu corazón?
que necesita ser reedificado, para terminar gobernando sobre eso. Nehemías terminó siendo gobernador de eso. Entonces el Señor nos va a llevar a esa transición. Sí, y aquí ojo que es re importante de que sobre todo en las áreas que nos sentimos muy seguros de que no, esto ya está el checklist, ojo, porque ahí son áreas donde necesitamos pedirle al Señor que venga con su plomada. Sobre todas esas áreas en las que nos sentimos así como, no, yo voy súper bien aquí. No sé, a nivel de paternidad, de conyugazgo, de finanzas, de mi tiempo, de cómo administro tales cosas. Es que el Señor tiene que ir a todo. El Señor esta semana nos hacía orar junto a Jordan y le pedíamos al Señor, ven con tu plomada sobre nuestro conyugazgo. Ven con tu plomada sobre nuestra paternidad, maternidad, porque no queremos estar edificando otras cosas y que hayan grietas en nuestra casa, en nuestra familia. Y eso implica exponernos y estar dispuesto a que el Señor te diga, mira, ahí no estoy yo gobernando. Y que tú puedas asumir eso, que tú puedas reconocer y arrepentirte y reconocer la carencia, reconocer la falta de Cristo en ciertas áreas. Pero para eso necesitamos un corazón humilde, un corazón cercano al Señor, a que no sintamos que porque tal vez hemos vencido ciertas cosas ya las tenemos ganadas todas, sino siempre decir, Señor, yo te necesito. Y en las áreas que me siento más fuerte, ven con tu plomada, ven a revisar, ven a medir, porque nuestras medidas no son las de Él. Y puede que en algunas áreas hemos funcionado súper bien, pero hay que entender de que en este tiempo el Señor quiere actualizarnos a sus medidas, a su mentalidad. Recuerdo que hace algún tiempo atrás en Maipú, el profe Samuel Burgoa, nos ministró de la actualización en el espíritu. De vez en cuando yo siempre voy al Señor y digo, Señor, actualízame. Hay formas, hay frases que ocupo, hay mentalidades, o sea, formas de ver la vida, formas de relacionarme con mi esposo, con mis hijas, con mis hermanos, que ya no sirven. Hay oraciones que yo hago que tú ya no quieres que haga, Señor. Hay formas en mi relacionamiento que tú ya quieres arrancar de mí. Porque a lo mejor nosotros nos quedamos con la idea de que eran buenas, pero es que la actualización requiere un presentar toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que yo ejecuto, administro al Señor y decir, Señor, ven con tu plomada, ven y revisa mis cimientos. Mis cimientos, o sea, Cristo es mi cimiento realmente. Es una buena pregunta en este tiempo de edificación, porque desde ahí vamos a sobreedificar, ¿no? ¿Realmente está siendo Cristo el cimiento de mi conyugazgo? El cimiento de mi paternidad, de mi maternidad, de cómo llevo el servicio en la congregación, de cómo entiendo el servir en la congregación, de cómo yo veo a Cristo, de cómo me relaciono con el Espíritu Santo, de cómo me relaciono con mis hermanos, con mis hermanas. Es importante que podamos entender que este es un tiempo en donde el Señor quiere revisarlo todo y tienes que permitírselo, porque, o sea, igual yo veo al Señor muy prudente en ciertas cosas y respeta de pronto ciertos tiempos, aunque Él es soberano y siempre hace como Él quiere, no lo voy a limitar. Pero muchas veces Él espera que tú digas, Señor, hazlo. Señor, hazlo conmigo. Señor, si me tienes que desarmar entera, desármame. Hay de pronto estructuras mentales que el Señor en este tiempo quiere derribar antes de reedificar. Recuerden que estamos en este tiempo de reedificación, pero el Señor nos está llevando a un momento de campamento para que podamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo en todo plano, como les digo, mirar las estrellas y decir, Señor, que sí y que no. ¿Cómo sigo? Porque somos de Él, Él es nuestro dueño y su voz es quien dirige nuestro caminar. Nos debemos a Él. Nuestra casa, nuestros hijos, nuestro conyugazgo es de Él. Nuestro servicio, nuestros ministerios son de Él, no son nuestros. A Él debemos, ¿cierto?
la gestión y cómo seguir. Y si estamos en un tiempo de transición, ¿cuánto es de importante decirle, Señor, ven con tu plomada? Señor, ven y desármanos si tienes que desarmarnos y danos los nuevos diseños, los nuevos planos. Como decía Jordan, un tiempo de campamento es un tiempo de identificar las cargas, los pesos que ya no vamos a poder llevar para el tiempo prometido, el tiempo señalado por el Señor de reedificación. Hay cosas que hemos estado persistiendo y que el Señor te ha dicho, ya déjalo. Y es tiempo ahora de tomar esa determinación. Deja ese carácter, deja esa, esa forma con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Deja esa forma en tu trabajo, deja esa forma en tus relaciones sociales, en tus relaciones con tus familiares. Tal vez el Señor te está hace rato diciendo, deja ciertas dinámicas emocionales, reacciones. Yo me voy para este lado porque es mi área. El área de la personalidad, de las emociones, el área del comportamiento emocional o estructural en tu mente, la forma en que tú desarrollas tu vida. Eso le pertenece al Señor y muchas veces la asumimos y decimos es que yo soy así. Y le echamos la culpa a nuestros traumas de infancia, le echamos la culpa al papá ausente, a la mamá que fue sobreprotectora y no nos hacemos cargo. Y el Señor hoy día te dice, responsabilízate, levántate, como le decía Nehemías, y toma tu parte, toma tu responsabilidad. En el Señor somos plenos. Si estamos arraigados y cimentados en Cristo, vamos a crecer en Él. Pero si nuestras raíces están nutridas por el rechazo, por los celos, por las contiendas, por la falta de perdón, por los conflictos, eso va a crecer también en nosotros y es algo que el Señor quiere desarraigar. Y cuando Pablo habla de arraigados y cimentados, los habla como en el mismo plano porque tiene mucho que ver. Entonces es importante que en este tiempo podamos, esta palabra la uso mucho, intencionar. Intencionar es ir, levantarme en la madrugada, ir al Señor, antes de acostarme, ir y decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo a mí como Valerie? ¿Qué nos estás pidiendo a nosotros como familia? Revisar. ¿De qué nos pides despojarnos? ¿De qué cosas nos sirvieron 10 años? Nosotros le presentábamos al Señor, hemos sido funcionales nuestros 12 años de conyugazgo, pero ahora ¿qué nos estás pidiendo? ¿Ahora qué nos estás llevando? Tenemos nuevos desafíos, tenemos un nuevo tiempo. Sabemos que las cosas están cambiando a nivel nación, a nivel de iglesia. Y a nosotros como familia, ¿qué nos pides? ¿Qué nos pides sacar? ¿Qué nos pides tomar de ti? Cuando el Señor te lleva a este tiempo de transición, te muestra sus promesas en los cielos abiertos, su eternidad, y que comenzamos a despojarnos de lo terrenal que muchas veces se ha anclado a nuestro corazón. Y las cosas terrenales y temporales, inclusive en la congregación, han tomado tanto tu atención que has dejado de oír la voz de aquel que te llamó y aquel que le debes tu vida. Y es importante desarraigarnos de esas formas que se tienden a ser religiosas. De esto me funcionó, esto lo tengo que hacer así, para sacarnos a la dependencia del Señor, porque la altivez muchas veces ha tomado un lugar en nuestro corazón de independencia a su voz. Y creemos que sabemos hacer las cosas porque nos funcionaron una vez. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos un tiempo al desierto, les proveyó de todo, hasta sus calzados crecieron con ellos. La nube les seguía y les protegía para que vivieran y transformaran una mentalidad de esclavos a una mentalidad dependientes del Señor. ¿Sí? Muchas veces yo he estado preguntándome en este tiempo también, ¿realmente confío en el Señor? ¿Realmente mi corazón confía en el Señor? Por ejemplo, yo expongo mucho de las cosas que vivo por si a alguien le hace sentido o si el Señor les habla algo más. Pero yo, por ejemplo, a veces lucho con la ansiedad. Y yo veía que eso probablemente era un cimiento del cual el Señor me quiere quitar. Y cada proceso que he vivido con el Señor en distintas formas, con mi familia, el Señor ha ido desarraigando la ansiedad, que tiene que ver también mucho con una no confianza en el Señor.
¿no? Un temor o un hacer en mis fuerzas. Y he podido ver transitar desde que formamos familia con Jordan, de que el Señor cada vez ha sido tan preciso en enseñarle a mi corazón a confiar y a no vivir en la ansiedad. Ya no vivir desde ese cimiento, de que ya mi corazón no esté enraizado en esa incertidumbre. ¿Cómo lo hará el Señor? Y hoy día yo me paraba y decía, a lo mejor no está completamente terminado, Señor, pero yo decía, no sé cómo lo harás, pero yo confío. Y es ahí donde el Señor me pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Y a veces uno es sincero consigo mismo, hay veces en que uno puede presentarse al Señor y decir, ¡ay, no sé! Y hay otras veces en que has ido dejándote transformar y has ido permitiéndole al Señor crecer en ti y poder pararte en un lugar y decir, Señor, no hay nada imposible para ti. Y puedo vivir confiada. Llegar a ese punto no es un milagro, es una transición. Es permitirle al Señor que haga cosas que te van a causar una sensación de vértigo, ¿no? Y de, ¡ay, cómo lo vas a hacer! Entonces, bueno, me fui para este lado, siempre mi esposo me dice que me voy para allá, pero para explicar de los despojos, de las áreas que el Señor nos está llamando a remecernos, de las áreas que el Señor está diciendo, en este tiempo quiero que saques, que te despojes de eso, para que me mires a mí una vez más, te actualices, te alinees a mi voz, a mi forma de ver, a mis diseños. Porque para reedificar hemos visto que es necesario también planificar la reedificación, no es a tontas y a locas. Entonces necesitamos decir ya, ¿qué el Señor quiere? ¿Cuáles son las ruinas? Identificarlas. ¿Cuáles son las ruinas de mi corazón, de mi vida, de mi conyugajo, de mi casa, de mi familia? Ir al Señor, pedir su misericordia, arrepentirnos, que es lo que hizo Nehemías. Despojarnos de todo lo que nos llevó a eso, a ruinas. Y luego tomar los diseños del Señor. Entonces es re importante esto, vaciarnos para luego ser llenos del Señor. Amén. Hay que vaciarse de lo viejo para recibir lo nuevo. Mateo 9:17 habla de eso. Jesús lo menciona, en Marcos también, bueno, en los evangelios sale, de que el vino nuevo no se puede poner en un odre viejo, ¿verdad? Porque el odre se pierde y el vino a la vez también. Está recién levantándose esta niña. Muy bien. Entonces, si queremos entrar a una nueva temporada, hay que despojarse de toda dinámica antigua. De toda forma que volvemos una fortaleza y que el Señor quiere remover. Hay una historia clásica que no sé si la han escuchado, me imagino que sí, porque siempre se cuenta, pero de este hombre, este pastor que iba en un vuelo y viene una turbulencia en el avión y él ora y dice, Señor, ten misericordia. Hay turbulencia, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo le habla y dice, órale a los aires. Con autoridad, háblale al viento. Y este pastor ora y reprende al viento y dice, te sujetas. Y el avión, tranquilito, tranquilulis, todo bien. Todo tranquilo. Pero al rato volvieron las turbulencias. Fuertemente de nuevo. Y él de nuevo vuelve y empieza a reprender a los aires. Y ahí no pasa nada. Ahí no funciona. Y reprende y ocupa todo su ribasalla y la cosa ahí. Y no funciona. Y dice, Señor, no está funcionando. Y el Señor, el Espíritu Santo, dije, es que no te he dicho que lo hicieras de nuevo. O sea, nosotros tendemos a hacer de una forma que funciona una fórmula. Esa es la tradición. A veces como protestantes, como cristianos, como iglesia profética nos separamos de dinámicas tradicionales de otras personas, pero se vuelve la tradición profética. Porque se ocupan conceptos y por qué se hace eso no sé, porque así se hace. Y no somos direccionados por el Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo, cuando se movió con el Espíritu Santo poderoso, pero después empezó a entrar la tradición. El catolicismo, ¿saben lo que hizo? Fue darle más autoridad a la tradición antes que a la voz del Espíritu y que la palabra. Y por eso terminaron siendo una ruina, hablando de un Dios vivo, pero ya no estaba el Señor ahí. Porque la tradición tiende y tendemos todos nosotros a hacer tradiciones de forma.
Es que yo ya sé orar, es que yo ya sé. Y la palabra dice que no sabemos orar y que por algo el Espíritu Santo viene con sonidos indecibles. ¿Ah? Entonces nadie sabe orar. Jesús por ahí cuando le enseñó el Padre Nuestro, bueno, no se llama Padre Nuestro, le enseñó a orar a los discípulos. Ellos tenían una tradición, ellos sabían orar, los judíos oran mucho. Ellos tienen oración hasta para entrar al baño, literal. Entran al baño y salen y dan gracias porque pudieron hacer sus cosas. O sea, a ese nivel de súplicas. Entonces el Señor les viene a enseñar algo que ellos ya hacían. O sea, no nos viene a decir, hoy Pedro no sabía orar, Juan, no. Ellos sabían. Les viene a mostrar un nuevo modelo. Van a ir al Padre. Van a orar para que venga el reino y se haga su voluntad. Porque hay algo que a veces nosotros tenemos o creemos, el Dios del control, ¿verdad? Dios controla todo. Y Dios gobierna, no controla. Entonces, si yo descanso en el Dios controlador, no debo hacer nada. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué intercedemos? Si Él controla. No. Jesús en esa misma oración da la clave y dice, oren para que venga el reino y se haga su voluntad. ¿Por qué está enseñando eso? Porque no está viniendo el reino y no se está haciendo su voluntad. Entonces el Señor dice, van a orar así. O sea, si tú en tu casa estás viendo que áreas no funcionan, Señor, venga a tu reino a esta área. Y haz tu voluntad porque no se está haciendo. Pero si yo descanso en el control y digo, no, Dios controla, Dios está haciendo todo, sí, están robando, bueno, Dios lo permite. No es así. No es así. Entonces, delante les decía que la iglesia del Señor le vuelve el gobierno y somos nosotros la sal de la tierra y eso tiene que ver con justicia. Entonces, o nos paramos en el Señor o descansamos en que cualquier otra autoridad gobierne. Y ahí entran estas dinámicas de división en medio de la casa. Entonces, lo nuevo debe venir con un odre nuevo. Aún en lo natural debe haber una renovación en nosotros, en nuestra forma, en nuestro carácter, en lo que el Señor quiere hacer. Entonces, dijimos un tiempo nuevo y todo, amén, ¿verdad? Pero tiene que cambiar tu mentalidad también a un hijo nuevo, a un hijo apasionado, a un padre nuevo, a un hermano nuevo. Cambiar nuestras formas, porque tendemos a mirar que el error está siempre afuera y nunca nos vemos a nosotros. Es que no me llamaron, no me tomaron en cuenta, no me dijeron esto, es que no me valoraron. Y tú te das cuenta de todos esos reclamos, es por un tema de que quieres que la atención apunte hacia ti. Y esto no se trata... La semana pasada, si no pudieron ver el video, los que pudieron venir, vimos a Jeremías, vimos a Daniel. Y Jeremías en ningún momento ve que la vida se trata de él. Siempre apunta al Señor. Y vimos que terminó su vida muy, muy mal, entre comillas, pero él es más exitoso que mucha gente que termina muy bien, pero no haciendo la voluntad del Señor. Porque tenemos una mentalidad de creer que el que termina bien es el que tiene todo bien. Pero el que termina bien es el que está en la voluntad del Señor. Jeremías terminó muy bien porque hizo la voluntad del Señor. Jeremías, siempre que hablo de Jeremías como que sonríe. Una pequeña sonrisa sale de... Tú también vas a terminar muy bien. Amén. En la voluntad del Señor. Entonces, no se trata de las expectativas del mundo. Pero tenemos tanto mundo que pensamos que los apóstoles murieron muy mal, por ejemplo. Y Pedro dice, yo no soy digno de que me crucifiquen así como el maestro, den vuelta a la cruz. O sea, él decía, estoy terminando muy bien. Lean a Pablo cuando dice que lo habían dado látigo recién y dice, ahora sí somos dignos del Señor. Así como el evangelio estaba muy fácil. Pablo dice, el evangelio estaba muy fácil, no me estaban pegando. Y no es que fuera masoquista, es que entiende que el peso del reino viene primero por un arrepentimiento. La primera predicación de Juan el Bautista y de Jesús fue arrepentíos. Ese arrepentido es despojaos, despójense. Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino viene con algo nuevo, pero es necesario que me despoje de lo antiguo. Entonces, no vas a vivir el reino si sigues con la tradición de tu vida, con las formas que normalizaste y que te acostumbraste a hacer. Entonces, vuelva al Señor. Señor, enséñame a orar. Apasioname por ti. O sea, no sigas viviendo de la manera antigua o recordando las cosas antiguas, como la gente que llora por los cimientos antiguos. Es que eso me acuerdo que en los 90, en la iglesia que yo iba, pentecostal, bonita, cantábamos unos coritos, bonito. Era bonito ese tiempo. Y estás viviendo de algo antiguo. El Dios de ese tiempo está hoy día. Y tendemos a que lo pasado lo idealizamos.
pasado fue mejor. Claro, la típica frase de todo tiempo pasado fue mejor porque se idealiza, pero no fue mejor. A mí me ha pasado con monitos antiguos y estos monitos eran buenos. Los vuelvo a ver y digo, ¡oh, eran terrible fome! Eran súper fome. Así como que... Pero uno dice, no, los monitos antiguos eran buenos. Una vez cuando recién llegó Netflix, hace años atrás, la primera, vimos con mi esposa que estaban los Power Rangers, los primeros antiguos. Dije, oh, esto sí es bueno, dije. Esto es buena serie. Nos pusimos a ver 3 capítulos y dije, oh, eran terrible fome. Peleaban con cartones, ¿no? Mal. Y claro, en nuestro recuerdo era genial, pero claro, tenía 5 años cuando vi los Power Rangers. Entonces hoy día he experimentado cosas mejores y no eran tan buenos. Las historias eran iguales, todas eran como los Paw Patrol, todas las cuestiones iguales, ¿sí? Capítulos iguales. La Ailén no sabe quién es los Power Rangers. ¿Qué ¿No sabéis quiénes son los Power Rangers, Ailén? Ahí no se nos cayó el carneo, ¿no? ¿No? ¿Y los Paw Patrol sí? Ya, muy bien. Favorito era el rosado. La ninja rosada. No, pero sí, después siguieron haciendo Power Rangers nuevos. Sí, verdad. Pero esos no eran buenos. Perdónenme. Pero los primeros, no. Entonces tenemos que tener esa renovación del Señor para lo que viene del Padre. Tenemos que tener esa actitud. Y yo aquí les insto de que estas semanas puedan ayunar. No solo alimentos, si alguno quiere hacerlo está muy bien, pero que puedan ayunar de esa vieja naturaleza, de ese odre antiguo, de que si quizás te acostumbraste y normalizaste la queja, la puedas sacar. Decir, Señor, renueva mi habla, renueva mi hablar, que es algo muy sencillo, que se ha ministrado mucho, pero que todavía no entendemos que nuestra palabra a Jesús lo molestaban para que dijera malas palabras, para que se le saliera algo. Los fariseos le buscaban que dijera una mala frase. Si él se guardó de hablar una frase desafortunada, ¿cuánto más nosotros que gobernamos con nuestra boca? Pero somos prontos a veces para hablar mal y no, está todo mal y no, está difícil y no, está complicado y no, y los niños, no, y mi esposo y ay, mi esposa y normalizamos una mala forma de hablar. Y el Señor quiere poner nuevas palabras en tu boca. Pero seguimos con el vino viejo. Y el Señor dice, no puedo poner ahí porque se va a perder, porque de una fuente no pueden salir 2 tipos de agua. Entonces, si entramos al detalle, decimos, sí, yo necesito cambiar mi forma de ver, mi forma de hablar, mi forma de interactuar. Necesito amar mucho más. Necesitamos que cada año tener medidas más altas para ser confiables para el Señor. Porque la gente que se queda en una posición de desierto, al Señor no le confía cosas nuevas, no le da nuevas cosas, pero la gente dispuesta a conquistar y a decir, Señor, renueva mi entendimiento. El entendimiento de Josué fue diferente al de Moisés. Él tuvo que desarrollar una mente de conquista. ¿Y saben que Josué era el que nadie pescó? En la Biblia sale que él andaba detrás de Moisés y Moisés nunca lo llama. Llama a Aarón, llama a Miriam, que era buena para hablar, ya metió a su familia a los cargos. Se aseguró que era con cargos políticos dentro. Y teníamos un Josué que estaba ahí detrás siempre. Hay una serie como graciosa de Moisés que está en YouTube y que muestran a Josué así como un niño que está detrás y no lo pescan nunca. Y es verdad, pero recae en él porque él tenía un corazón de estar expectante. Él no podía subir al monte Sinaí, pero se quedaba abajo ahí. Ese alguien expectante, a eso el Señor le confía a tomar la tierra. Gente como Josué, que está, Señor, ¿qué va a hacer? O sea, más allá de lo que me puedan entregar, Señor, háblame en las noches del campamento. Amén. Ministrame cuando nadie esté. Pero no conformarse con lo que nos pueda entregar un itinerario, sino decir, Señor, o sea, insisto, el campamento va a ser un tiempo donde van a haber instancias de plenaria, donde vamos a compartir, pero en las noches que nada te saque de decir, Señor, háblame, hazlo conmigo, Señor, manifiesta tu reino. Yo ya no quiero seguir mirando como miro, yo no quiero seguir viviendo la vida como la sigo viviendo. Y eso es lo que queremos justamente ministrar hoy día, que tiene que ver con Jacob, porque ni siquiera hemos leído la palabra. Génesis 32:12. No, Génesis 32:22.
Antes, Jacob cuando sale de Labán, ¿se acuerdan de la historia de su tío? Él primero arranca porque toma la primogenitura, se la roba de Esaú, porque el primogénito era Esaú, ¿verdad? Ahora, la palabra dice que Dios aborreció a Esaú, ¿verdad? Aborrece a Esaú porque Esaú cambia lo espiritual, el ser primogénito, una posición en el espíritu, por un plato de legumbres, ¿verdad? Algunas traducciones dice lenteja, otro dice como una legumbre rojiza, no sé. Entonces, él cambia algo natural, algo momentáneo, por algo del espíritu, una primogenitura. ¿Cómo se ve? Y el Señor termina aborreciendo a esa persona. ¿Cómo se ve en lo natural? Porque uno dice, bueno, pero ¿sabes que tú pierdes tu posición de hijo cuando cambias por algo natural? Por un placer inmediato. Porque decidiste hacer algo, no sé. Placer inmediato puede ser que alguien cuando te está insultando, tú le devuelves el insulto. Y no digo que sea un placer, pero sí suelta eso que tienes. Te dijeron algo feo y tú se lo devolviste. Y bueno, y tú también, ¿y qué te crees? Bah. Tuviste un placer inmediato en vez de decir, yo soy hijo de Dios. Y voy delante del trono del Señor y presento esta situación y no hago venganza en mis propias manos. Tienes un placer inmediato cuando decides ver lo inmoral, lo perverso, y no tomar de lo del Espíritu. Tienes placeres inmediatos cuando tomas otros caminos y no decides tomar los caminos del Señor. Entonces Esaú suena súper terrible porque vendió la primogenitura por un placer momentáneo, pero muchas veces lo hacemos en nuestra vida, donde dejamos al Señor de lado por algo que nos da ese placer de, me vengué, le dije lo que tenía que decir. Me burlé de este. Me puse a pelear con este otro. Le respondí mal. Vi ese inmoral que me liberó dopamina y me sentí muy bien. Entré en ocio y bueno, y me distraje y es mi tiempo y está bien. Y dejo de lado al Señor que es refugio, el Señor que es mi gozo. Entonces, si el Señor es mi gozo, en Él me voy a gozar. Y no en cosas arraigadas a la tierra. Entonces, vemos que Esaú termina siendo aborrecido por el Señor porque él cambia lo natural por lo espiritual. Y eso es lo que no nos puede pasar. Decíamos, hay un campamento del Espíritu que ya se está dando y debemos tomarlo. Y dejar lo natural, que no significa descuida tu casa, sino que tiene que ver con, Señor, ¿qué quieres hablarme en esto? Con lo que está pasando. Entonces, bueno, pasa eso, él termina tomando esa primogenitura, después el papá lo bendice, ¿se acuerdan? Isaac termina bendiciendo a Jacob. Este tipo usurpa el lugar, se viste de pieles, se pone, la mamá lo ayuda, todo un tema familiar medio complejo, y termina yéndose, arrancando a la casa de Labán, que parece que vivía en Padán Aram, si mal no recuerdo. Termina viviendo ahí por 20 años arrancando de la tierra que el Señor le había dado. Y aquí es donde se va a situar la historia, porque el Señor le habla de que tiene que volver a retomar lo que debe tomar. Tiene que entrar a un nuevo tiempo. Entonces ahí tiene que ir con carpa. Entonces en eso hay un lugar donde entra y él dice, este es un Mahanaín, un doble campamento, donde hay ángeles y hombres. O sea, hay vida del espíritu y vida natural. Y ahí empieza la historia de Sí, y es un momento de transición porque estaba saliendo de la casa de Labán y estaba a punto de enfrentarse a Esaú, su hermano, y tenía miedo de la reacción de Esaú. Entonces ahí se encuentra en esta transición que hablamos, ¿cierto? Donde él se encuentra con el Señor y hay una presencia angelical, hay un antes y un después que ocurre ahí, en el cual Jacob dice, esto es un Mahanaín, un doble campamento, que es lo que el Señor nos mostró que ya está ocurriendo. Un campamento en el cielo y algo en la tierra que se une y que se conecta. Amén. Entonces, se encuentra en este doble campamento, reconoce que el Señor está con él. Amén. Y eso sale en Génesis 32:2. Y en Génesis 32:22 dice, aquella misma noche Jacob se levantó. Lo que decía mi esposa, resulta que él estaba muy nervioso de encontrarse con su hermano porque dijo, me va a matar. Entonces empezó su antigua naturaleza a mandar ofrendas. Empezó a mandar animalitos para apaciguar a su hermano. Empezó a salir la antigua naturaleza, o la naturaleza actual en ese momento de Jacob, de intentar ordenar las cosas en sus fuerzas. Entonces empieza a mandar animalitos, regalos y cosas, y en un momento llega a Peniel, a
a un lugar de aguas. Y dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó, los hizo pasar por el arroyo, que era este arroyo de Peniel. Hizo pasar todo lo que tenía. O sea, Jacob pasó todo por este lugar de transición. Ellos entraron a ese nuevo tiempo. Y Jacob se quedó solo. Y un hombre, miren, se quedó solo Jacob porque estaba ahí luchando con él. Dice, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. O sea, estuvo toda la noche luchando con este hombre. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre a Jacob. Y Jacob responde, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame ahora a conocer tu nombre. ¿Para qué quieres saber mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Lo que sucede aquí con Jacob es que para entrar a un nuevo tiempo él tenía que morir a su antigua naturaleza. Y esa noche peleando con este hombre, que para nosotros es Cristo, por ahí hay unas traducciones que dice el ángel, pero las traducciones más originales es hombre. Luchando, Cristo venciendo la naturaleza antigua, eso es lo que tiene que pasar. Es Cristo dislocando, removiendo esa naturaleza antigua de Jacob, y es Él el que le cambia el nombre. Él el que lo bendice. Pero Jacob dice, no te voy a soltar. O sea, a veces uno se imagina esa lucha como a combo, pero yo imagino que Jacob su lucha era no soltarlo. No quiero pasar este arroyo de Peniel si no me bendice. Fue no soltarlo así, tenerlo, no soltarlo. No podemos soltar a Cristo hasta que cambie las cosas que tiene que hacer en nosotros. O sea, si tenemos vidas porque hay propósito. Si tenemos vidas porque hay propósito. No se cumplió todo en ti, no se ha cumplido todo. Hay mucho del Señor que tiene que ser transformado en nuestro interior. Hay muchas mesas de nuestro corazón que deben ser dadas vueltas por el Señor. Hay muchas áreas que deben ser gobernadas por Él. Pero está en nosotros el decir, Señor, no te suelto. No quiero entrar a este nuevo tiempo de edificación si primero no edificas en mí. Cámbiame mi nombre. Ya no quiero ser usurpador. Ya no quiero ser mentiroso. Ya no quiero ser el quejumbroso. Ya no quiero ser el papá altivo, la mamá altiva. Ya no quiero ser alguien que pierde el corazón de los hijos. Ya no quiero ser ese hijo respetuoso. Ya no quiero ser el hombre que vive de deudas. Ya no quiero ser el hombre que vive de temor, que se aborrece a sí mismo, que es inseguro. Necesito que cambien mi identidad. Eso es lo que hace Jacob en ese momento. No te voy a soltar hasta que me cambies. Y él dice, eres Israel ahora. Pero eso fue una lucha. Amén. Toda la noche. Una lucha de naturalezas. De la naturaleza del cielo con la naturaleza caída de Jacob. Y esa noche, yo también me imagino una noche de confrontación de naturalezas. Como... Esto ya son nuestras imaginaciones, pero de estar en un tiempo de decir que el Señor te diga, tú tienes que dejar esto. Y Jacob, ¿pero cómo, Señor? Es que tienes que dejar de arrancar de los problemas, porque Jacob pero mandaba hacer para arrancar. Si cuando se fue de la casa de su tío Labán ni siquiera le avisó que se iba a ir. Siempre arrancaba de los problemas, no asumía su responsabilidad, trataba de zafar, trataba de evitar. Y el Señor en ese momento, antes de encontrarse también con Esaú, que era algo que él debía resolver, lo toma, ¿cierto? Y se provoca este momento en donde Jacob tiene que morir. Tiene que dejar de ser Jacob. Y es en este momento que nosotros entendemos que el Señor nos está posicionando en un momento donde te está confrontando, en donde tú tienes que luchar con tu naturaleza. Tú y yo
nosotros todos juntos necesitamos batallar con esa naturaleza caída, con ese ropaje que ya no nos sirve para este tiempo, ser confrontados con el Señor, que Él quiebre lo que tenga que quebrar. A Jacob le dislocó, ¿cierto?, su cadera, que nosotros después entendíamos con Jordan que la cadera también involucra, ¿cierto?, un nuevo nacimiento. Cada vez que las mujeres tienen un parto, también la cadera sufre un movimiento, un ensanchamiento y tiene que ver con un nuevo nacimiento. Jacob ese día nació de nuevo. Hubo una nueva naturaleza que venció, que fue la celestial. Y es aquí donde nos encontramos, en una confrontación de simientes, en una confrontación de naturaleza, de una naturaleza caída, pasada, y donde el Señor te está llamando a tomar lo suyo y a revestirte por lo que Él te está llamando a revestirte, para que Él cambie tu identidad, tu naturaleza, y Él pueda darle un nombre a tu casa, a tu familia. Podíamos orar y ver que el Señor quiere cambiar la identidad de muchas familias, la identidad que siempre fue, porque en realidad nuestras identidades, los estándares, las banderas, los escudos de nuestras casas ya son. Pero muchas veces hemos tomado identidades falsas, hemos tomado identidades no solo a nivel personal, sino familiar, falsas en nuestras formas de ser, de movernos, de accionar, de decidir. Y esa identidad el Señor quiere cambiar, una naturaleza distinta en tu casa, en tu familia, que ya no sea desde el conflicto, desde el pecado, que ya no sea una naturaleza de que nos hablamos y no podemos llegar a acuerdos, de que no podemos decidir en conjunto, de que mejor nos enojamos acostados, de que mejor no le hablamos a nuestro hijo, de que lo castigamos duramente porque no entiende, de que nos frustramos porque nuestro hijo no hace lo que nosotros quisiéramos. Esas naturalezas deben ir cambiando para tomar la identidad y el nombre que el Señor le está dando a tu casa. Ya es tenemos que ir viéndolo en un ámbito personal, pero también familiar. Esto que recibimos del Señor de hacer un campamento familiar es algo nuevo. Nunca lo habíamos imaginado, se nos pasó en nuestra mente humana, pero el Señor nos dijo: hagan un campamento. Cuando nos retiramos con el presbiterio el año pasado para preguntar qué es lo que sigue, el Señor nos habló de hacer un campamento, pero no solo por sectores, mujeres, hombres, sino familiar. Vaya la familia a este campamento a recibir la nueva naturaleza, a recibir el nuevo nombre que el Señor le está dando a tu casa, a tus hijos, a una identidad que viene del cielo. Ya no la identidad de la iniquidad, ya no la identidad que la tiniebla quiso poner como un sello en tus hijos, en tu conyugazgo, sino la identidad que viene del cielo, aquel que Él está hablando sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, y dejarnos transformar. Es una batalla, no es algo que ocurre sentándome en el sillón viendo Netflix. Es algo que requiere estar luchando hasta que amanezca, estar batallando hasta que eso ocurra. No me voy a cansar hasta que el Señor cumpla sus planes sobre mí, hasta que su voz se haga palpable y visible. No me voy a cansar. David decía: no le voy a dar descanso a mis párpados hasta no ver la gracia del Señor y su voluntad manifiesta. Eso implica una activación en ti, un removerte. No lo podemos hacer nosotros por ti, no lo puede hacer el pastor Javier ni la pastora Débora. Necesitamos tomar el lugar que nos corresponde cada uno como hijos y levantarnos, como les digo, más temprano, acostarnos más tarde, que nos cueste lo que nos cueste, porque vale la pena que vivamos conforme al diseño de Dios a nivel familiar. Las familias están constantemente en batalla. Necesitamos ser aquellos que paguen el precio de dejar nuestras costumbres, nuestras mentalidades, la división en el conyugazgo, que los hijos no tomen en cuenta a los padres, esos diseños pervertidos de enemistad dentro de la familia que no corresponda al diseño del Señor, para que en nosotros pueda ser reflejado y podamos, ¿cierto?, mostrar con el ejemplo de que hay un diseño mayor familiar, hay un diseño generacional que Él ya pensó, que no te lo tienes que poner a pensar tú, sino que ya está escrito en los cielos y que nos compete a nosotros, a sus hijos, a los que están siendo convocados, a los que se despertó su espíritu.
a tomar lo que el Señor te está llamando a tomar. Es que necesitamos salir del individualismo, necesitamos sacudirnos del adormecimiento de este mundo que solo pienso por mí. Como hemos hablado la última semana, si tú lo haces para una generación. Si tú lo haces no solo por tus propios hijos, lo haces por los hijos míos, por los hijos que están afuera, que hoy día no conocen al Señor. Es re importante que asumamos esa responsabilidad porque somos un cuerpo. Si yo tomo mi parte, voy a estar bendiciendo al cuerpo, voy a estar bendiciendo el reino, voy a estar siendo parte de la extensión de la voluntad del Señor sobre la tierra. Podía ver en Nehemías 3 cómo era repetitivo que decía que construían una parte, pero también frente a sus casas. No recuerdo exactamente cómo lo describía de manera específica, pero si repararon tal parte frente a su casa y tal persona reparó cierta parte de la muralla frente a su casa, podía entender que cada uno posicionados y restaurando nuestros propios muros de nuestra familia va a contribuir a una reconstrucción a nivel ciudad, a nivel nación y a nivel generacional. Por eso cuando lo hacemos no es por mí nomás, no es para que yo tenga un buen pasar, no es para que yo lo logre y listo, sino que es porque cada vez que nosotros nos arrodillamos, nos quebrantamos, nos dejamos moldear por el Señor, no es solo para ti y para tus hijos, es porque se abre una puerta para que entre el Rey de Gloria a una generación. Y tienen que ser levantados aquellos apasionados que no lo hace la fuerza humana y lo hace el Espíritu. Que digan, yo quiero que tú te manifiestes en mi generación. Yo quiero que tu nombre sea conocido en los niños, en los jóvenes. Yo quiero que tu nombre sea conocido, sea revelado a nuestra generación. Que tus diseños sean establecidos en las casas, en las familias. Y hazlo primero en nosotros, cueste lo que nos cueste. Hazlo con nosotros, Señor. Es por eso que también les somos tan enfáticos y repetitivos de pronto en esto, porque no quisiéramos que algunos de ustedes, por desenfoque, por no entender el tiempo en el que estamos, algunos avancemos y otros se queden atrás, porque somos un cuerpo y estamos atentos a todos y cada uno. Cuando uno es un cuerpo está preocupado del último que va, no se salva solo. Eso de salvarse solo es una práctica del mundo. Aquí estamos todos juntos. Desde los que llevamos mucho tiempo hasta los que han llegado hace poco, son parte de lo que el Señor ha ido provocando en nosotros como cuerpo. Y por eso somos enfáticos en esto, de tomar nuestro lugar, nuestra posición, de que el Señor haga despertar nuestro espíritu en pasión por esto. Y no solo de labios, sino que lo demos todo y más. Demos nuestra vida por lo que el Señor está llamándonos a hacer. Hay alguien que entró a ese nuevo tiempo junto con Jacob, que era su esposa Raquel, pero ella decidió salir con los ídolos de su papá. ¿Se acuerdan que les decía que el odre viejo con el vino nuevo, con el tiempo nuevo, se pierde, se rompe y muere? Ella sale con estos ídolos, con estas figuras, estos terafines, que se supone que eran su herencia. Pero entraba un nuevo tiempo donde el Señor iba a ser su herencia, su plenitud. Y Raquel sale con estas cosas, las esconde, se las roba al papá. ¿Y qué pasa después? Ella no puede entrar y muere antes. ¿Por qué? Porque había algo nuevo sobre ella, Benjamín. Había un nacimiento nuevo en ella. Pero su vida muere porque ella abrazó lo antiguo. El Señor quiere hacer que haya nuevo nacimiento en ti. No vaya a haber una muerte espiritual producto de tener todavía estos terafines, estos ídolos, estas cosas como, bueno, es que esto es familiar, es que yo nací así, yo creo que siempre voy a luchar con esto toda la vida. No, que esas cosas sean expuestas esta semana. Que el Señor cambie esa mentalidad en nosotros y podamos sacrificar todo ídolo, todo lo que abrazamos como algo natural y lo normalizamos, pueda ser removido de nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar por eso. Amigos de la alabanza, sí, nos pueden ayudar. Y como les decía, más que
Yo sé que esta enseñanza quizás la conocen. Más allá de entregar algo, una enseñanza nueva, es que se puedan despojar de todo lo antiguo, de toda área que pueda estar en el interno, porque para un nacimiento nuevo hay que prepararse. Que se remueva todo espíritu de Raquel en nosotros, que abraza lo antiguo, que sigue llevándose parte de Labán a la nueva tierra. Te invito a que puedas orar. Que no solo te apoyes de la oración del que está ministrando, sino que tú puedas hacer una oración ahí donde tú estás. Y que el Espíritu Santo ponga sus palabras en tu oración y traiga luz sobre tu entendimiento. Yo oro para que tu Espíritu de Dios, Espíritu de vida, precioso Espíritu Santo, tú que nos llevas a conocer todas las cosas, puedas hablar, dar a conocer a tus hijos, puedas hablar al corazón, puedas hablar al entendimiento, puedas despertar el espíritu de aquellos que tú estás llamando. Y hoy día, por encomienda del Señor, llamamos a las familias a sentarse en este campamento espiritual. En el nombre de Jesús llamamos a las familias a que sean posicionadas en este tiempo de campamento al que el Señor nos está llamando, y que el entendimiento espiritual que trae el precioso Espíritu Santo sobre cada uno venga y alumbre el entendimiento, para que todos y cada uno de nosotros sepamos a la esperanza a la cual hemos sido llamados aquí y ahora. En el nombre poderoso de Jesús decimos que las aguas del Espíritu comienzan a bautizar el entendimiento y la mentalidad. Hay un bautismo en el entendimiento en el nombre de Jesús que habíamos estado percibiendo desde hace algún tiempo, y hoy día el Señor comienza a traer de sus aguas sobre tu entendimiento, y comienza a morir en tu entendimiento todo aquello que el Señor te está llamando a despojarte, todo aquello que el Señor te está llamando a sacarlo, a quitarlo de ti. En el nombre de Jesús vienen sus aguas, las aguas de su Espíritu, a sumergir tu entendimiento en este bautismo, en el nombre de Jesús, para no solo hacer morir lo que está caído, lo que ya tiene fecha de vencimiento, sino también para hacer resucitar la mentalidad del Hijo sobre ti, la mentalidad de un hijo que gobierna junto al Padre, la mentalidad de un hijo que se sienta en lugares celestes juntamente con Él, la mentalidad de un hijo, de una hija, de una familia que tiene el sello del Espíritu en ellos, de una familia que se posiciona en el cielo, en este Mahanaim, para ser transformados, para ser removidos y para ser reedificados conforme al diseño del Señor para este tiempo puntual, para este tiempo puntual.